Mario I. Álvarez Ledesma, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, diplomado, maestría y doctorado en los Institutos de Derecho Comparado y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. Fue director ejecutivo del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH y director general de Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República. Posteriormente, se desempeñó en la misma institución como subprocurador de Derechos Humanos, atención a víctimas y servicios a la comunidad. En el ámbito académico, fue fundador y primer director del Departamento de Derecho de la Universidad de las Américas y del doctorado en Derecho de la Sociedad del Conocimiento, impartido en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Actualmente es profesor investigador adscrito al Centro de Investigación e Informática Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho. Como catedrático, ha colaborado en instituciones tales como la UNAM, el ITAM, la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey. Ha publicado diversos artículos sobre teoría de la justicia y derechos humanos y los libros Introducción al Derecho y Fundamentos de Derecho 1, así como el Diccionario Analítico en Derechos Humanos en Integración Jurídica, en coordinación con el doctor Roberto Cipitani. La charla tiene 9 apartados. Lo primero que voy a hablar es de cómo creo deben ser conceptualizados los derechos humanos. Como yo no estoy casado con el realismo verbal y me parece que la mejor manera de construir definiciones es a través del convencionalismo verbal, tengo una buena justificación intelectual para decir que las definiciones se construyen y dependiendo de las necesidades de los usuarios es que se van edificando estas definiciones. La definición que yo manejo es una consistente con mi teoría de los derechos humanos, a la que he llamado teoría multidimensional. Justo por ello, en la segunda parte explicaré cómo es que si nosotros atendemos al tema de derechos humanos desde varias dimensiones, les va a resultar extraordinariamente fácil entenderlo y, lo más importante, aplicarlo. A mí me ha tocado ser asesor de muchos procuradores y yo siempre les he dicho que los procuradores se van siempre por el tema de derechos humanos, Y lo que le queda como estigma a los gobernantes es el tema de derechos humanos, porque el tema de derechos humanos se mueve en 3 dimensiones. Una de ellas es la política y otra es la jurídica. Ahora lo verán. ¿Cómo funcionan los derechos humanos? Ahí les pongo un esquemita muy sencillo, donde les doy cuenta de cómo es que los derechos humanos funcionan y por qué a veces no funcionan. Y se quedan, como dijo la Corte Interamericana respecto de México, en derechos de papel. La Corte Interamericana le dijo eso a México, creo que es uno de los peores insultos que nos pudieran haber dicho. O sea, México es un país con derechos de papel, porque cuando contestamos los casos que eleva la Comisión Interamericana ante la Corte, pues los mexicanos decimos, pues que lo tenemos en la Constitución y tenemos las leyes y está la Comisión y la Corte. Y a la hora de los fregadazos, jóvenes, no pasa nada, porque los derechos humanos se quedan en el papel. Vamos a ver por qué es esta situación. Luego les hablaré del desarrollo histórico de los derechos humanos y va a ser particularmente útil porque si hablamos de la Constitución, van a ver que la Constitución de la Ciudad de México solamente se explica a partir de la evolución que han tenido los derechos humanos desde 1857. Sin esa evolución no se explica la Constitución de la Ciudad de México, que es extraordinariamente avanzada. Es una Constitución que hubiera sido imposible, por ejemplo, a inicios del siglo XX y ya no se diga en el siglo XXI. Es hasta esta parte del siglo XXI cuando se da lo que Gregorio Pérez Barba llamaba tránsito a la modernidad. Los derechos humanos corresponden a la modernidad de los países, entendidas como evolución de sus instituciones. Ahora lo explicaré. Luego les voy a platicar, teniendo lo otro muy claro, la evolución institucional de los derechos humanos en México. No me voy a ir hasta Hidalgo, porque alguno aquí se me va a morir de sueño. No. Vamos a empezar desde la Constitución del 57, para mí la gran Constitución. Esta Constitución tenía más claro que la original del 17 el concepto de derechos humanos. Los juristas que acuñaron la Constitución del 57 tenían perfectamente claro que los derechos humanos se movían en 3 dimensiones. Después voy a entrar a la reforma del 2011 y les voy a explicar cuál es el centro de gravedad de la reforma. El centro de gravedad de la reforma es el artículo 1 de la Constitución.
Es una belleza de artículo y se los voy a explicar de manera muy sencillita con el predicado de los 5 párrafos. Y van a ver que es muy fácil entenderla, sea como ciudadano, que sea como autoridad. Luego voy a ir a la sentencia del caso Radilla de la Corte Interamericana. Esto es muy importante porque la sentencia del caso Radilla, a más de que a México le lee la cartilla en un caso de desaparición forzada muy grave, que debo decir que yo como funcionario conocí de ese tema, primero en la Comisión Nacional y luego en la Procuraduría, tuve la necesidad y el gusto de tratar a la señora Radilla, profesores ellos guerrerenses muy aguerridos, en el tema de desaparición de su esposo, que era un profesor rural, y que terminó en la Comisión Interamericana, y luego que había ya una visible solución con el Estado mexicano, porque nunca se encontró un elemento determinante que pudiera dejar claramente sentado que la desaparición obedecía a un agente del Estado mexicano, un error procesal de la Procuraduría General de la República, que omitió presentar ciertos documentos, hizo que la Corte Interamericana diera las afirmaciones de la Comisión Interamericana como buenas, y por eso se dio por sentado de que había una desaparición y que el Estado no había podido comprobar lo contrario. ¿Cuál es la trascendencia de la sentencia del caso Radilla? Bueno, que la sentencia del caso Radilla es la primera que le da un jalón de orejas serio a México. Y es tan importante la sentencia que modifica el control de constitucionalidad de nuestro país. Y lo modifica porque en México nos estábamos haciendo, más que de costumbre, como tío Lolo. No se los tengo que decir, ¿verdad? Bueno, ok. Luego me voy a ir a una cosa terrible, que es la famosa sentencia 293-2011 del Pleno de la Corte Mexicana, donde se genera la famosa doctrina de las restricciones constitucionales. Es un despropósito, ya les diré por qué, se explica en un contexto de temor de las Cortes Constitucionales Nacionales, de sentir que la Corte Interamericana les va a enmendar la plana sistemáticamente. Hay una sentencia muy similar de hace un año de la Corte Constitucional Argentina. Parece ser que los poderes judiciales federales de esos estados se han protegido contra lo que se llama globalización de la justicia en derechos humanos. Ya platicaremos sobre ello. Y luego va a ser muy sencillo entrar a la Constitución de la Ciudad de México. Muy sencillo, porque van a entender mucho de que me parece que el documento más evolucionado que tiene este país en materia de derechos humanos se llama Constitución Política de la Ciudad de México. Digo, tenemos muchas cosas feas en esta ciudad, ¿no? Y muchas maravillosas, más los que vivimos aquí de siempre, y sabemos que esta ciudad es increíble. A mí siempre me han invitado a largarme a diferentes lugares de la provincia. Viajo mucho, pero yo siempre viviré en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque aquí nací y además es una ciudad que me explica. Yo me encuentro en esta ciudad. A pesar de sus broncas, me encuentro en esta ciudad. Y me da mucho gusto que tengamos un documento tan evolucionado. Si hay funcionarios del tribunal, les voy a dar algunas pautas. Hay que empezar a aplicarla. ¿Y por qué, en mi criterio, podemos esta Constitución elevarla a lo que se llama el bloque de constitucionalidad, convencionalidad? Pero ahí necesitamos un truquito de interpretación que se vale si seguimos el criterio del párrafo segundo del artículo primero de nuestra Constitución Federal vigente, en el sentido de que la determinación de la fuente de derechos humanos se establece por el contenido y grado de protección, no por el instrumento en el cual se encuentra. Ahorita platicamos de eso. Esta definición es una que he venido acuñando a lo largo de los años. Le quito, le pongo, le agrego, como producto de lo que voy estudiando y trabajando. Miren, esta definición contempla la idea, fíjense qué sencillo, de que los derechos humanos se gestan, esto les va a ayudar y ahorita regreso a la definición, en 3 niveles de discurso. Miren, a veces los abogados tenemos una proclividad a portarnos como socios de la Evenflo. Si no me entienden, les hago un esquemita. ¿Qué producía la Evenflo? Mamilas, exactamente. Entonces parecemos accionistas mayoritarios del Evenflo, ¿no? Pensamos que el mundo lo diseñamos nosotros y no es cierto. El concepto de derechos humanos, la idea de derechos humanos, el instrumento de derechos humanos lo construyeron los filósofos políticos de los siglos XVII y XVIII.
básicamente 4 pensadores: John Locke, Rousseau, Hobbes y Kant. Estos señores tenían 2 peculiaridades. Todos ellos eran justnaturalistas, o sea, pensaban que además del derecho positivo existía algo que se llamaba derecho natural, y si había colisión entre el derecho positivo y el derecho natural, había que estar al derecho natural. Hay supremacía, ¿correcto? Y además pensaban que el origen de la sociedad era el contrato social. Y esto no es gratuito. Ellos partían del presupuesto, y esto es clave para entender los derechos humanos, que los seres humanos éramos entes racionales. Estoy hablando de una teoría ética, racionales. Por lo tanto, dotados de la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, y por ende con la potencialidad para establecer nuestro proyecto de vida. Ese es el concepto de persona humana que late detrás de las teorías de los derechos humanos. Es un concepto muy avanzado que supera la idea de la monarquía, donde no había ciudadanos, había ¿qué? Súbditos. Y los súbditos tienen derechos por gracia del monarca, ¿no? No porque tengan derechos propios y no porque sean personas racionales. Es un cambio abismal. Los libros de estos señores eran evidentemente revolucionarios. Por ejemplo, de la obra de Hobbes, el Leviatán, que se publicó en latín originalmente, se publicaron 400 ejemplares en Ginebra, porque lo que Hobbes decía era que el poder, como estaba establecido en las monarquías absolutas, era ilegítimo, porque lo que otorgaba, fíjense qué interesante, el derecho a mandar y por tanto a obedecer, el deber de obedecer, era que el Estado y particularmente la autoridad tenía como vocación inicial proteger los derechos naturales de las personas. Porque se supone, según estas teorías, que los seres humanos surgíamos en un estado de naturaleza, ¿ya? Y en el estado de naturaleza teníamos ¿qué? Derechos naturales. Lo que sucedía, según la idea de Locke y de Hobbes, es que los seres humanos, como éramos egoístas, mentirosos, ventajosos, evidentemente no tenían ni idea de lo que éramos los seres humanos, ¿no? Llegaron a la conclusión de que si no había una autoridad que hiciese por el uso de la fuerza cumplirse tales derechos, estos no se iban a cumplir. Pero los seres humanos, al darse cuenta que si continuaban así se iban a destruir, llegaron a un acuerdo social, a un contrato. ¿Quiénes pueden hacer contratos? Ente dotada de facultades para pensar y para decidir, con consentimiento. O sea, hay un acuerdo y se dice, oye, está bien, vamos a llegar a un acuerdo social. Yo renuncio al uso de la fuerza y tú a cambio autoridad, ¿qué me das? Protección y seguridad. Si me das protección y seguridad para que yo pueda ejercer mis derechos naturales y ser feliz, en ese momento tú estarás legitimado. Ese es el origen de la teoría de los derechos humanos. Y está en la obra de estos 4 pensadores. Eso hace, fíjense, que los derechos humanos terminen por convertirse en una teoría de la legitimidad política primero y después de justicia. Porque los derechos humanos por eso se ponen en declaraciones, se ponen en catálogos, se ponen en elencos, porque son criterios, fíjense qué bonito y qué sencillo, para medir el funcionamiento de las instituciones públicas. ¿Ya? Si yo quiero saber si una institución pública está funcionando, lo que hago es medirlo con base en ¿qué? En el catálogo. Y te digo, oye, ¿tú te comprometiste a qué? A tratarme como persona, a reconocer mi personalidad jurídica, a darme derecho al voto, a darme derecho a la salud, a darme derecho a creer en Dios y a ejercer ese derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Si el Estado, a través de su autoridad, cumple con esas exigencias, el Estado es legítimo y además justo. ¿Me expliqué? Esto es una genialidad, porque es algo aparentemente muy sencillo, pero tiene una enorme riqueza conceptual. Luego se viene la Revolución Francesa. ¿Por qué va a ser importante la Revolución Francesa? Bueno, uno generalmente memoriza estos conceptos. Es importante porque los franceses, y hay que reconocérselos, fueron los primeros en llevar a la praxis política las teorías de los pensadores del siglo XVIII. Y lo hicieron primero en declaraciones, y hay que también decir que quienes tuvieron un trabajo fundamental en esto fueron los gringos. Bueno, entonces no eran gringos, eran colonos, ¿no? De las 13 colonias inglesas. Antes de la Declaración Francesa de 1789, nos podemos encontrar, por ejemplo, la Declaración del Buen Pueblo de Virginia,
que es tanto más bonita que la Constitución francesa. ¿Pero qué tienen los franceses que no tienen los gringos? Clase. Y lo que hicieron los franceses, con esa idea de que París es el ombligo del planeta, pues dijeron, los derechos, esta es una declaración que universal. Como los gringos son chiquitos, dijeron, pues es la declaración del buen pueblo de Virginia, ¿no? Una modestia intelectual muy grande. Los franceses dijeron, no, es la declaración que universal de derechos del hombre y el ciudadano. Muy francés, muy francés. Bueno, estos cuates lo llevan a la praxis y ahí vemos el cambio de lo teórico a lo práctico. ¿Y quiénes llegan al final de la fiesta? Pues los abogados, los evenflos. Llegamos al final, pero llegamos ya cuando el concepto se había concretado. Ya se había hecho una revolución con base en ese derecho, ya se había generado una teoría moral. Y entonces, ¿qué hicieron los abogados? Y los primeros que lo hicieron, hay que reconocérselo, fueron los gringos. Los gringos fueron los primeros en plasmar en su constitución escrita, la primera constitución del mundo, los derechos humanos, en la primera parte de la constitución, que a partir de ese momento, como se pensaba que los derechos humanos eran una consecución de carácter histórico, le llamaron parte dogmática, o sea, intocable. Quiere decir que a partir de ese momento nosotros ya tenemos las tres dimensiones modernas de los derechos humanos. Fíjense, lo voy a decir en inglés, porque es más fácil entenderlo. En la dimensión filosófica teníamos natural rights. En la dimensión política teníamos political rights. Y en la dimensión jurídica teníamos legal rights. Es que en inglés suena mejor, en español decir derechos jurídicos suena como a redundancia, ¿no? Bueno, pues esto lo tiene muy claro. Cuando se tienen esos tres elementos, se ha conformado lo que Gregorio Pérez Barba llama el tránsito a la modernidad. Cuando hablamos de derechos humanos en sentido moderno, hablamos de un concepto filosófico, político y jurídico. Por eso las bombas de los derechos humanos son de triple carga. ¿Ya lo entendieron? Los problemas de derechos humanos son problemas morales, son problemas políticos y son problemas jurídicos. Yo recuerdo a algún procurador, obviamente no digo nombres, digo pecados, que cuando me dijo, ¿cómo voy con un asuntote de esos terribles, que terminó aquí, por cierto, ese asunto? Le dije, vas mal. ¿Por qué voy mal? Pues, ¿tú crees que abriendo una averiguación previa resuelves el problema? Pues no, papá. Tienes un problema político muy serio y tienes aparte un problema ético, porque lo que estás vulnerando son valores fundamentales de las personas. Y le dije, cuídate, no te vaya a costar el puesto. ¿Y qué creen que pasó? Pues que se puso a litigar después, ¿no? Ok. Entonces eso nos va a explicar muy fácilmente lo primero. Miren, y entonces esta definición es muy clarita, muy sencilla y muy propositiva. Los derechos humanos son primero, ¿qué cosa? Exigencias éticas de importancia fundamental que se adscriben a toda persona, ya sabemos lo que es persona humana, sin excepción por razón de esa sola condición. Exigencias sustentadas en valores y principios, ahí vamos a esto, como los de autonomía moral, como los de dignidad y los de universalidad, que se han traducido históricamente en normas de derecho nacional e internacional en cuanto a criterios de justicia y legitimidad política. ¿Facilito? Bien facilito, ¿no? Muy facilito. Yo a mis alumnos les digo que este curso, cuando yo les doy ese curso, es como un supositorio, pero de colores. Bueno, esto nos va a ayudar a quitar algunos mitos. Todas las teorías están acompañadas de mitos y la teoría de los derechos humanos no es la excepción. Vamos a tratar de resolver algunos de esos mitos. Primero, el discurso de los derechos humanos entronca, como vimos, y nace de la filosofía moral. Tiene que ver con una disquisición filosófica respecto a qué son las personas, qué valores las componen y cómo deben ser tratados los seres humanos ante otros poderes. Y ese tema no es nada sencillo. La gente piensa que los derechos humanos no tienen teorías contrarias, pero hay una larga serie de teorías contrarias en contra de los derechos humanos. No me voy a poner aquí a darles una clase de ética, pero el determinismo ético, el comunitarismo, son algunas de las corrientes. Una forma de comunitarismo, para que me lo entiendan, es el nazismo.
o la teoría del apartheid. El determinismo dice, por ejemplo, que los seres humanos no somos entes libres, sino que estamos condicionados por nuestro sexo, nuestra nacionalidad, nuestra edad, nuestro origen social. Entonces yo reacciono como reacciono y pienso como pienso porque soy macho, alfa, macho, mexicano, y fui a la escuela y yo sí me quedé a clase. Entonces yo pienso y actúo, dicen los deterministas éticos, por eso, no porque sea un ente libre. Entonces es una teoría dura, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay un montón de teorías en contra de esto, hay que tenerlo presente. Número 2, hay que establecer qué entendemos por persona humana. El centro de gravedad de los derechos humanos es cómo conciben a la persona humana. Los problemas que tienen algunos servidores públicos cuando violan derechos humanos, o aquellos defensores de derechos humanos que salen de su casa y ya le pegaron a su mujer antes de irse, esos señores tienen no errado un concepto de derechos humanos. Porque un seguidor de la teoría de los derechos humanos no puede ser déspota, no puede discriminar y tiene que tratar con respeto a la dignidad de todos los seres humanos y lo tiene que hacer de forma natural, porque si no entonces está contradiciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto requiere cierto grado de consistencia. Es como aquellos secretarios de Hacienda en el pasado, ¿se acuerdan? Que salían a la calle a decir hay que pagar la tenencia y cuando se acercaba un reportero sus coches no habían pagado la tenencia. ¿Pierden qué? Autoridad moral. Muy bien. Ahora, los derechos humanos, como bien, tienen un tránsito histórico que comienza siendo filosófico, sigue siendo político y encalla en lo jurídico. Pero hay algo todavía más importante. El concepto de derechos humanos, y no lo pierdan de vista, es un instrumento. Lo voy a repetir 3 veces para que no me vayan a difamar. Instrumento. Los derechos humanos son una herramienta. ¿Para qué? Para contener los abusos de poder y empoderar a las personas. Eso es básicamente. Con defectos, con limitaciones y con broncas, ya veremos cuáles son. Por eso hay que entenderlo así. Pero ojo, los derechos humanos es una herramienta filosófico, político, jurídica, sofisticadísima, que a veces colocamos en manos de orangutanes, con respeto para los orangutanes. Para que me entiendan, les voy a poner un ejemplo para que vean que no ando tan errado. Han inventado los médicos, extraordinarias genialidades que tiene la raza humana, un instrumento para hacer intervenciones quirúrgicas poco invasivas, muy poco invasivas. No sé si lo han escuchado, se llama Da Vinci. Esta máquina que ya han comprado algunos hospitales, tanto públicos como privados, cuando ustedes entran, por ejemplo, a hacerse una operación de próstata o una operación donde tienen alguna hernia, pues cuando ustedes entran al lugar donde les hacen la operación, se lo digo porque yo me curé una hernia con eso, yo dije esto no es un hospital, mi idea del hospital pues es de matasanos y de carniceros, ¿no? Por lo menos los médicos que yo conociera eran así, tenían una pinta de carnicero, ¿no? Bueno, yo entré y lo que me encontré eran unos cuates que traían unos anteojitos, unos guantes y parecían científicos. Y me dijeron, a ver, señor, mire, le vamos a poner un tipo de adormecimiento, pero le vamos a dejar con la posibilidad de que usted vea su operación. ¿Cómo que? Pues sí, le ponen una película ahí, y la película es de su propia intervención quirúrgica, y le pueden ir preguntando al médico qué está haciendo. Es increíble. Bueno, son médicos muy preparados, entran por el ombligo, no son invasivos, salen ustedes prácticamente caminando. Es una maravilla. Para manejar esa máquina hay que tener, ¿qué? Un entrenamiento sofisticado. Bueno, imagínense ustedes que algún aquí magistrado, ustedes son muy buenos, ¿no? Presidente del tribunal, oiga, señor, usted es doctor en Derecho, éntrele, pásele al Da Vinci. Jóvenes, cristiano que nos ponen, cristiano que despachamos. Al término de la tercera operación hecha por un doctor en Derecho, ¿cuál va a ser la defensa? La máquina, ¿qué? No sirve. ¿Y la máquina no sirve? ¿Quién es el que no sirve? El cirujano. Es exactamente lo mismo que sucede toda proporción guardada, o como decimos los juristas, vis a vis mutatis mutandis. Ahí sí me entienden, eso sí lo entiendo. Vis a vis mutatis mutandis. Los derechos humanos son una herramienta de legitimidad política y de justicia de la más alta sofisticación, a veces en manos de abogados. Hay por ahí, yo encuentro alguna ONG que de repente empieza a decir, es que el estorbo para la justicia son los derechos humanos.
Lo que pasa es que es un instrumento que no se sabe utilizar y que además tiene otro problema, un problema que se llama vaciamiento conceptual. El vaciamiento conceptual es una dificultad que se da cuando nosotros utilizamos de manera sistemáticamente errónea un concepto. Esto apréndanselo, porque va a tener que ver con la palabra sí, mi amor. Ahorita les voy a explicar por qué. El vaciamiento conceptual, dicen los filósofos del lenguaje, opera cuando yo descontextualizo una expresión y la utilizo para todo. La mejor manera de explicarlo es con un cuento, muy rápido les voy a contar. ¿Se acuerdan de aquella famoso cuentecito? A mí me dormían así, mis padres todavía, con un cuento que se llamaba Pedrito y el Lobo. ¿Sí se acuerdan de Pedrito y el Lobo? Pedrito era el hijo de unos pastores, ¿no? Medio pasado de tueste, el tal Pablito, Pedrito, como se llame, y se supone que a él le encargan sus ovejas, sus papás, porque estaban aburridos sus papás y querían diversión. Entonces se van, ¿no? Se van a divertirse a su casa y y le dicen, oye, hay un lobo que está depredando la zona. Si se aparece el lobo, te trepas al árbol más cercano para salvar tu vida y aparte vas a gritar, auxilio, ahí viene el lobo. ¿Estamos? Bueno, aquel entiende a las primeras. El problema que se suscita es que el tipo a los 5 minutos y sin tablet se estaba picando los ojos. Dejen a un niño sin tablet y se suicidan. No. Desesperado el chamaco, no sabía qué hacer. Bueno, pues entonces, después de un rato, aburridísimo, dice, vamos a ver qué pasa. Se trepa al árbol y grita, auxilio, ahí viene el lobo. Salen sus papás, ya se imaginarán en qué estado, ¿no? Salen sus papás, salen los vecinos armados, vamos a agarrar al lobo, y cuando llegan, aquel chamaco estaba muerto de la risa, doblado de la risa. Lo reprenden, le dicen, oye, chamaco baboso, ya algunos incluso la toman a bien y ríen también. Pasan 2 horas y también el tipo se empieza a aburrir. ¿Y qué se le ocurre? Treparse al árbol y gritar, auxilio, ahí viene el lobo. Vuelve a venir la gente a apoyarlo, pero cuando se dan cuenta que es una broma, la consideran ya de mal gusto y dicen, chamaco baboso, no hagas estas cosas, nos estás asustando, etcétera, etcétera. Bueno, todo el mundo regresa a sus casas y Pablito, Pedrito, como se llamaba este animal, Pedro Pablo, se queda a cuidar las ovejas. Pero ¿qué pasa? Llega el lobo. El tipo corre, se sube al árbol y grita, auxilio, ahí viene el lobo. ¿Quién va a ayudarlo? Absolutamente nadie. ¿Qué le pasó a la expresión? Se vació de contenido. Porque en ese contexto, auxilio, ahí viene el lobo, significaba, tontos, vengan acá, les voy a tomar el pelo, ¿no? Por eso les dije que esto pasa cuando después de muchos años vacían de contenido la expresión, sí, mi amor. ¿Ya entendieron? Que puede significar lo que ustedes crean, ¿no? La llenan de contenido. Pues eso es exactamente lo que pasa. Yo me acuerdo que una vez cuando yo trabajaba en la Procuraduría y estaban declarando a los policías judiciales, yo me acerqué para ver cómo estaban integrando la averiguación los muchachos y estos estaban pegados estaban 2 policías judiciales y uno le dice al otro, ¿qué hubo, pareja? ¿Y tú qué haces? Pues aquí declarando, mano, presentaron una queja en la CNDH. ¿Y de qué te acusan? Pues que dizque de violación a derechos humanos. El otro le contesta, ay, güey, yo pensé que era algo más grave. ¿Ya me captaron? ¿Qué pasó con la expresión? Se vació de contenido. Y yo les pregunto, ¿la expresión violación a derechos humanos se ha vaciado de contenido en México? Bueno, ahí se las dejo. ¿Ok? Entonces, teniendo esto ya muy claro, me va a permitir llevar a este esquema que es muy sencillo y les va a permitir entender cómo funcionan los derechos humanos en las sociedades modernas. Nos queda claro que los derechos humanos son una teoría de la justicia, ¿verdad? Y que también son una teoría de la legitimidad. Esta teoría de la justicia tiene 3 presupuestos teóricos. Para que podamos hablar de derechos humanos, toda teoría de los derechos humanos parte del presupuesto que los seres humanos son ¿qué? Entes racionales, dotados de la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo, por eso los podemos castigar y por eso los podemos dar derechos. Todas las instituciones occidentales están basadas en la idea de consentimiento, ¿no? Las instituciones políticas, los contratos, los convenios, las penas del derecho penal, todo
parten del presupuesto que la persona en el momento decisivo pudo optar entre cometer un delito y no cometerlo. Por eso los incapaces son inimputables. Toda la teoría está basada en eso, se llama principio de autonomía de la voluntad. El segundo principio, refinado por el famosísimo Immanuel Kant, es el llamado principio de dignidad humana, que parte del presupuesto que dado que los seres humanos están dotados de voluntad, yo no puedo pasar sobre la voluntad de las personas. Uno de los temas recurrentes con los que yo me encontré en la Comisión Nacional es que los médicos resultaban ser los principales de hospitales públicos violadores de derechos humanos. Nunca lo entendía. Llegaba una persona con altos índices de tener osteoporosis, una mujer mexicana de X edad que había iniciado su vida sexual muy joven y se había embarazado muchas veces, pues a los 30 años ya tenía problemas de osteoporosis. Pasa con el médico dice, señora, ya no se puede volver a embarazar, va usted a tener un problema de salud grave, se le van a romper los huesos. ¿Cómo que no? No, señora, no puede por esto y esto. Aquella señora no entiende, ¿qué hace el médico? Le dice, señora, déjeme revisarla. Cuando está haciendo el tacto, le coloca el dispositivo intrauterino sin su consentimiento. Esa es la principal causa de violaciones a derechos humanos en la CNDH, por si no lo sabía. Claro, la señora continúa su vida, sale de ahí, quiere embarazarse, no se puede embarazar, va con un médico privado y el médico dice, tiene usted un dispositivo intrauterino, nunca lo consintió, presentan queja en la Comisión Nacional. Cuando viene la queja y le preguntan al médico, ¿qué dice el médico? Si lo que hizo fue salvarle la vida. El punto es, espérame, me vas a salvar la vida, pero con mi consentimiento. Esto es central en derechos humanos. Si no lo entendemos, estamos perdidos. Por eso el consentimiento informado en materia de salud es central. Central. Testigos de Jehová y otras muchas broncas. Esto hay que entenderlo muy bien. Y por supuesto, esto les voy a explicar más rápido adelante, lo que es el principio de universalidad. Esta idea de los derechos humanos tiene dos contenidos. Uno, que toda vez que los derechos humanos se tienen por ser persona humana, tienen carácter universal. Son derechos que yo tengo no por ser mexicano, no por ser mujer, no por ser varón, los tengo por ser persona humana, o sea, por gozar de ¿qué? De autonomía y dignidad. Por tanto, los puedo tener en México, en África, en China, en donde sea. El ámbito natural de los derechos humanos es la universalidad. Yo no tengo derechos por ser mexicano, por ser gringo. Otra cosa es la protección nacional. Esto es fundamental. Por tanto, ese es el carácter universal. Pero tiene otro elemento que generalmente no se explica. Los derechos humanos son universales en sentido, y este es uno de los términos medio sofisticadones, que se llama en sentido epistemológico. Esto quiere decir que el discurso racional de los derechos humanos los puede entender cualquier ente racional. Ahorita con un ejemplo lo va a entender muy bien. Basta que sea ente racional persona humana para que lo pueda entender. Sin embargo, hay teorías de la justicia que no aceptan esto. Por ejemplo, y lo van a captar a cabalidad, el nazismo es una teoría de la justicia que tiene como requisito epistemológico, o sea, de conocimiento, el que ustedes, para poder entender esa doctrina, sean arios. Si no son arios, no van a entender el discurso del nazismo. Se los voy a poner más fácil. En BIS venden un libro que dice, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Es exactamente el mismo principio, aunque la gente no lo sabe. Se llama también determinismo. O sea, ¿por qué no me vas a entender? Pues porque tú eres de Venus y tú de Marte. Es decir, yo no tengo capacidad intelectual para entender los problemas que como mujer tiene mi esposa. Tengo que ser forzosamente mujer para entender los problemas que tiene una mujer. Pues no. Pues no, y lo mismo pasa a la inversa. Si no, imagínense, esto se convierte en un diálogo de locos. Nunca te voy a entender porque eres hombre, tú no vas a entender porque soy mujer. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento fuerte? Es que tú eres de Venus y yo soy de Marte. Este es un libro de Vives, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Los que leen algunos políticos, ¿no? Ya me captaron. ¿Ya entendieron? ¿Sí? Entonces, las teorías de los derechos humanos se basan en estos tres presupuestos. Pero ahorita viene algo, como decía mi abuelita, donde la burra tuerce el rabo. El caso es que, ¿dónde viene la parte difícil? Todo esto es ¿qué? Teoría. Una teoría moral bellísima, sofisticada, ¿no? Como dicen los ingleses, hard philosophy, para que ustedes me entiendan, filosofía dura. Es de filosofía difícil. Hasta ahí todo muy bien y todos muy contentos. El problema radica en los presupuestos funcionales. A ver, esto es clave.
Los presupuestos funcionales de los derechos humanos, como su nombre indica, son las condiciones que son menester, que son necesarias para que puedan funcionar. ¿Me están siguiendo? Funcionar. Como ven, a mí me gustan mucho los ejemplos. Será porque soy profe. A ver, todos en este auditorio tienen potencialmente la capacidad para ser atletas olímpicos. ¿Sí? Pues sí, ¿no? En principio sí o no. Pero si ustedes van creyéndose la parte teórica y dicen, no, pues el profe doctor Álvarez dice que yo puedo ser atleta olímpico, y se les mete la idea de que quieren estar en las próximas Olimpiadas. Y llegan al Comité Olímpico Nacional y exigen, como ciudadanos mexicanos ejerciendo el derecho al deporte que está en la Constitución de la Ciudad de México, su derecho a ser atleta olímpico. Y piden a ustedes que los inscriban en las eliminatorias. Quieren ser corredores de 100 metros, ¿no? El jamaiquino mexicano. Bueno, jóvenes, al salir del arrancadero les va a pegar un tirón, si no es que les pega un infarto y se mueren ahí. ¿Me equivoco? ¿Qué falló? Pues los presupuestos funcionales. Estamos pasados de peso, no estamos entrenados, no comemos bien, ¿no? Le pegamos al tequila, tenemos deportes extremos. Por Dios, no pueden ser, aunque se den las condiciones teóricas, ¿qué? Atletas olímpicos. ¿Qué tendrían que hacer? Generar las condiciones funcionales para hacerlo, y las condiciones funcionales para hacerlo es algo que no hacen. Bueno, lo mismo pasa con los derechos humanos. Para que los derechos humanos se realicen y funcionen, es menester que se den condiciones en la sociedad. Si no, jóvenes, se quedan en el papel. ¿Qué condiciones son menester para que los derechos humanos funcionen? Primero, es necesario que haya democracia. Si no hay democracia, los derechos humanos y la carabina de Ambrosio son la misma cosa. Vean qué pasa en China, vean qué pasa en Rusia, vean qué pasa en Venezuela, vean qué pasa en Cuba. Olvídense de ideologías, no son sociedades democráticas, por tanto no hay ciudadanos, por tanto no es relevante la voluntad de los ciudadanos. ¿Ya? Segunda condición, tiene que haber un cierto desarrollo económico. Jóvenes, como dicen los gringos, the rights cost, los derechos humanos cuestan. Hace poco me contrataron para hacer un estudio de prevención terciaria. Llego a los penales de Tamaulipas, jóvenes, no tienen agua. Se bañan con jicarazos los muchachos duermen parados, amarrados. Pues ¿cómo van a tener reinserción social con eso? Necesitan rehacer el penal, ¿están de acuerdo conmigo? Tercero, un entorno cultural en el que vive cierto grado de pluralismo moral, o sea, tolerancia y educación. ¿Oyeron bien? Tolerancia y educación. Si la ciudadanía no está educada, aunque haya reglamento de tránsito, ya sacaron las nuevas normas, ¿no? Van a ver, yo quiero ver cómo lo aplican, voy a estar muy atento. Y por supuesto, ¿qué se requiere? Estado de Derecho. Si ustedes no tienen estas condiciones funcionales, señores, los derechos humanos se quedan en la teoría. Como dice la Corte Interamericana, son derechos de papel. ¿Me están siguiendo o no? Es más, la fórmula es exactamente inversa, es inversamente proporcional. Dime cómo está tu democracia, tu desarrollo económico, tu entorno cultural y pluralismo político y tu Estado de Derecho, y te diré cómo está la situación de tus derechos humanos. ¿Ya? Entonces, jóvenes, esto es lo que se llama welcome to the reality, ¿no? Bienvenidos a la realidad. ¿Quieren saber cómo están los derechos humanos en México? Vean ese lado y van a ver que esto empieza a hacer mucho ruido. Empieza a hacer mucho ruido, ¿no? Cuando el policía que viene en la noche, yo cuando llego a mi casa y se me acerca un policía, tiemblo. Me da pavor. La única ventaja que tienen los policías de la Ciudad de México, están uniformados y los puede uno reconocer. De veras, jóvenes, yo sigo siendo abogado. ¿De terror o no? Imagínense que llegó: señor oficial,
Usted, como adalid del Estado mexicano, proteja mis derechos humanos. Bueno, prometo que ya me voy a portar serio. Es que uno no puede dejarse irónico. Digo, yo soy de esta tierra, jóvenes, yo conozco mi país. Aquí entre gitanos no nos leemos las cartas, ¿eh? Perdón, está bien que tengo cara de francés, pero no soy francés. ¿Ya? ¿Me siguieron? Ok. Segundo, ahora, quiere decir que a través de la relación entre presupuestos teóricos y presupuestos funcionales, yo traslado los derechos humanos a normas nacionales e internacionales, ¿no es cierto? Y las hago constituciones o tratados. Y cuando yo tengo un déficit en derechos humanos, por ejemplo, derecho a la salud, tengo déficit en la vacunación o tengo déficit en la educación y en las escuelas, ¿qué establezco? Una política pública. ¿Para qué? Para llenar el déficit. Que es cómo resuelvo el problema de los presupuestos funcionales y hago verdad la teoría. ¿Ya? Y entonces, cuando esto funciona de manera circular, tenemos un Estado virtuoso. Un Estado, no hay estados perfectos, que ante el déficit, ¿qué hace? Aplica políticas públicas, buenas políticas públicas, con presupuesto, con objetivos muy claros, etcétera, etcétera. Y entonces desarrollo derechos humanos, bien. Para eso se hicieron los diagnósticos de derechos humanos, se veía dónde estaba el déficit, se daba un presupuesto y se hacían políticas para ayudarnos en género, para ayudarnos en igualdad, para ayudarnos en salud, etcétera, etcétera, etcétera. Está fácil, ¿no? Digo, fácil de entenderlo. Ok, si ya entendieron esto, lo demás es pan comido. Bueno, pues los derechos humanos entonces han evolucionado generacionalmente. Han evolucionado generacionalmente. Los derechos humanos han tenido que enfrentar necesidades históricas. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo los problemas sociales, algunos son similares en los derechos humanos de primera generación, y uno ve también el tamaño de la bronca del país cuando se ve el tipo de generación de derechos que se están violando. Cuando en mi querido México se siguen violando derechos humanos de primera generación, pues estoy jodido. Perdonarán ustedes, estoy fregado. Pues, ¿qué problemas tienes? Tortura. ¿Qué problemas tienes? Desaparición forzada. ¿Qué andamos? En la prehistoria, ¿no? Segunda generación, derechos cívico-políticos, Revolución Francesa, valor a conseguir libertad. Tercera generación, derechos económicos y sociales, Revolución Industrial, derecho a la educación, derecho al trabajo, seguridad social. Cuarta generación, derecho al desarrollo, ¿no? Finales, siglo XX, derechos de las nuevas generaciones. Vayan a ver cómo la Constitución de la Ciudad de México tiene cosas muy bonitas. Quinta generación, lo que se le llama los derechos a la red, los famosos derechos del entorno Internet. Nuevos problemas y nuevos riesgos, robos de personalidad, ¿o no? Jurídica, robo de datos personales, violación a derechos de autor. No, si yo me pusiera a presentar demandas en derechos de autor, olvídense, es una locura, ¿no? Y está en Internet, es maravilloso, es muy útil, pero tiene un lado oscuro. ¿Qué tienen que generar? Derechos, garantías de protección. Bueno, el evento de hace unos días de este guitarrista que se colgó en un árbol enfrente a su casa, ¿no? Con el tema de redes sociales que no están reguladas y el debate internacional sobre si se deben o no regular. El tipo le cargaban una situación muy delicada y el tipo se colgó. Yo no sé si es verdad o no, pero son situaciones que antes no existían. Yo recuerdo un asunto que llevé muy grave de una escuela, me contrataron para ayudar ahí en el tema como abogado. Unos muchachos de secundaria se llevaron unas botellas de tequila de sus casas, saliendo se fueron a tomar y filmaron a las chicas cuando estaban ahí jugando dominó, ya saben en qué condiciones. Y subieron a la red los videos. ¿Cómo protegen a la chica esta? Se tiene que cambiar de planeta. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el problema de la globalidad, ¿no? Una noticia de aquí se conoce en China y la de China acá. Yo sé que su chino es muy fluido, pero de todas maneras, ¿no? Las imágenes tienen facilidad de comprensión. Entonces estamos ante nuevas necesidades históricas. Hoy se habla de cinco generaciones de derechos humanos. Esto va a ser útil cuando llegue a la Constitución. Y entonces ya voy de salida. Fíjense qué sencillo. Por lo tanto, esta teoría de los derechos humanos nos llega muy bien en la Constitución del 57. Si ustedes leen el artículo primero de la Constitución del 57, van a hacer efectivo
aquello que decía el maestro Rabasa, este constitucionalista maravilloso mexicano. Dijo: el artículo primero de la Constitución de 57 es poesía jurídica. Un artículo sensacional donde dice: los derechos del hombre son el objeto de las instituciones sociales, ¿no? El Estado otorga las garantías para su protección. O sea, muy claro. Pero luego llega el constituyente del 17 y modifica esto, porque Carranza tenía una fijación por el positivismo jurídico y le encarga a Trinidad Macías, a un diputado, le dijo: saca de la Constitución todo lo que huela moral. Y entonces quitó el concepto de derechos del hombre y dejó el de garantías. Y en el derecho mexicano fue el único país en el mundo donde garantía significaba al mismo tiempo el derecho protegido y el medio de protección, ¿no? Pasan muchos años, hasta 1990, cuando México se empieza a meter al rollo de la globalidad, se funda la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990. Y en el 1992 lo metemos a la Constitución, en el apartado B de la Constitución. Teníamos ya justicia tipo ombudsman, ¿estamos? Luego en 1995 se termina de afinar lo que hoy sabemos se llama control concentrado de la constitucionalidad, ¿se acuerdan? Y se mete junto con el amparo, se meten las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Pasan 3 años más y en 1998 el presidente Zedillo firma la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y el 24 de febrero del 99 aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación. En 2010, justo 10 años después, se emite la sentencia al caso Radilla, ¿se acuerdan? Que cambia el control de la convencionalidad en México. Y luego, en el año 2011, se emite la reforma constitucional de derechos humanos. Ese es, abuelo de pájaro, el devenir del derecho constitucional y del derecho positivo de los derechos humanos en México. La reforma del 2011 es muy trascendente por muchas razones, porque resuelve los problemas. Yo sé que no se ve nada, por eso les platico. La reforma del 2011 lo que hace es volver, como les dije, a la normalidad internacional de los derechos humanos que habíamos roto el 5 de febrero de 1917. Cuando yo era funcionario, ustedes vieron en mi currículum, yo tuve la fortuna de ser uno de los 2 abogados mexicanos que comparecieron ante la Corte Interamericana en una opinión consultiva. Cuando llegábamos ahí nos teníamos que cambiar el chip los funcionarios mexicanos, porque íbamos a hablar de derechos humanos y en nuestro país seguíamos hablando ¿de qué? De garantías. De garantías, era movernos el chip. Bueno, la reforma en sus 5 párrafos, eliminado el 4, que es un resabio de historia constitucional mexicana porque se prohíbe la esclavitud. Pero el primer párrafo es particularmente importante, porque el primer párrafo resuelve 2 problemas centrales. El primer problema que resuelve es conceptual. Regresa el concepto de derechos humanos y se separa de las garantías. Por tanto, el derecho humano es independiente del medio de protección. Se resuelve otro problema central, el problema de las fuentes de los derechos humanos. Las fuentes de los derechos humanos quedan clarísimas en la Constitución y tú tienes fuentes de origen nacional y de origen convencional o internacional. Tratados internacionales, Constitución. ¿Correcto? Y esto es muy importante porque los tratados internacionales se vuelven autoaplicativos. Cuando yo estaba muy chavo y quería improvisar, presentaba amparos citando tratados internacionales. Los jueces de distrito se reían en mi cara. Hoy ustedes pueden citar directamente tratados internacionales porque son autoaplicativos. Antes teníamos que hacer un ejercicio de armonización y se le preguntaba al Estado mexicano: oye, ¿por qué no aplicas el tratado internacional? Por ejemplo, la Convención de Belém do Pará, tan importante para las mujeres. Ah, es que no tengo armonizada la legislación secundaria. Este problema desaparece. ¿Correcto? Y hay algo muy importante. El párrafo primero de la reforma, del nuevo artículo primero, por eso, con toda razón, decía Carbonell, este constitucionalista mexicano, marca un nuevo paradigma. Porque nosotros nos convertimos técnicamente en lo que los alemanes llaman constitución abierta. ¿Qué es una constitución abierta? Una constitución abierta es una constitución que permite al Estado llevar a cabo 2 tipos de determinaciones soberanas. La primera es aceptar que pueden provenir derechos humanos con la misma jerarquía que los derechos constitucionales.
Y segundo, reconocer la competencia jurisdiccional de tribunales internacionales. México tiene muy más regulado lo de la Corte Penal Internacional en el artículo 21, pero tiene reconocida la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, las sentencias de un tribunal supranacional son vinculatorias para el Estado mexicano en términos de responsabilidad internacional. Eso está justificado por el artículo primero. En el párrafo segundo del artículo se pone algo muy importante, los dos criterios de interpretación de los derechos humanos. Primero, el de interpretación conforme, que es a través del cual vamos a meter el tema de test de convencionalidad, y tenemos el principio pro persona, que es un principio donde no me importa de dónde viene la norma protectora. ¿Qué me importa? El nivel de protección, aunque la Corte después se desdice. En el párrafo tercero tenemos dos elementos clave. Tenemos la obligación general de respeto a derechos humanos y técnicamente la Constitución de la Ciudad de México lo repite, lo hace bien. La Constitución van a ver que tiene cosas muy interesantes. Y en el segundo párrafo, viene en la segunda parte, el párrafo tercero, establece lo que yo llamo obligación especial de respeto en casos de violaciones a derechos humanos. Cambian las actividades del Estado. Antes, esas obligaciones estaban solo en tratados internacionales. México las lleva a su Constitución. Luego viene el párrafo cuarto, que como les dije es un rezago histórico, y finalmente en el párrafo quinto viene el llamado principio de dignidad humana y por tanto la prohibición de discriminación. Lo que está ahí que tampoco ven, pero sí en mis libros, traté de hacer un ejercicio práctico y poner todos los derechos constitucionales y todos los derechos de los tratados de la OEA y de la ONU que forman lo que hoy llama la Corte el bloque de constitucionalidad, convencionalidad. Lo que está ahí es el mapa nuevo de protección a los derechos humanos. Tenemos en el sistema dos vías de protección, tenemos la jurisdiccional y la no jurisdiccional. O sea, la protección tipo ombudsman y la protección ante tribunales. Y la protección ante tribunales tenemos dos tipos de sistemas. Uno muy importante que es el de la sentencia, el caso Radilla, que va a ser el control de convencionalidad. El control de convencionalidad México lo circunscribió y la Corte también en el párrafo de la sentencia Radilla a el control jurisdiccional. En otros países de América Latina y en alguna opinión consultiva de la Corte Interamericana, el control de convencionalidad es general, no se aplica solamente para sentencias. Esto es muy interesante. Bueno, México completa con esa sentencia y tenemos un control concentrado. Hay un poder del Estado que se dedica a cuidar que no se viole la Constitución y se reforma la ley de amparo diciendo de manera muy clara, el amparo es un instrumento para defender ¿qué? Derechos humanos. Clarísimo, ya queda resuelto ese problema en el derecho mexicano. ¿Y por qué el control de convencionalidad? Porque el control de convencionalidad es un tipo, no el único, de control difuso. ¿Cuál es el objetivo del control difuso? Como su nombre indica, que los jueces, desde el primer momento que traban contacto con un tema de derechos humanos, puedan aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por eso se llama control de la convencionalidad, y decidir si hay una colisión entre una norma del derecho mexicano a ese nivel y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, haciendo ejercicio de convencionalidad. Aplicado ese test, él decide, como no puede tomar una determinación general, si aplica o no la norma. ¿Y cuál aplica? La más protectiva. Este tiene su técnica, un día si quieren les explico, pero no nos da tiempo para hacer el test, ¿no? No es tan complicado, es más, la Corte Interamericana tiene un modelito que se puede aplicar. Cuando nosotros agotamos los recursos de jurisdicción interna, ya tenemos completamente desarrollado el sistema internacional, nada más que eso no nos hemos dado cuenta y es bellísimo. Cuando ustedes agotan los recursos de jurisdicción interna, dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o no existe el recurso, o el que tienen es insuficiente, pueden irse a la Comisión Interamericana o irse a la ONU. ¿Cómo deciden? Pues su abogado les tiene que decir cuál es la vía más fácil y más protectora. No siempre es la ONU, no siempre es la Convención, depende del órgano y cómo se pueda generar, pero eso ya es otra historia y eso sí les cobro honorarios si quieren que les ayude. Aquí está la sentencia, el caso Radilla, simplemente ahí está la parte de la Constitución de la sentencia donde al Estado mexicano dice tienes obligatoriamente que aplicar el control de la convencionalidad dependiendo de los órganos y de las competencias de tus instituciones internas. Y esto nos cambia el modelo, esto obliga a que la Corte mexicana, en una sentencia muy importante de la que la ponente final fue la ministra ya en retiro, Margarita Luna Ramos,
Arman incluso un esquemita muy fácil donde dice dónde hay control concentrado, dónde hay control difuso, etcétera, etcétera. Y eso lo encuentran ustedes ya en el mismo desglose de la sentencia. Me estoy apurando para terminar y que no se queden dormidos. Finalmente, hay una… ¿Se acuerdan de la canción de Ricky Martin? Un pasito para adelante, ¿no? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Tres para atrás? ¿O cómo es? Más allá de la broma, hay razones de política judicial que tendríamos que explicar en otro contexto, pero la Corte Mexicana, en una contradicción de sentencias en el Pleno, adopta la determinación, la sentencia 293-2011, donde en mi criterio hace nugatorio buena parte del problema del avance de la reforma. En esta sentencia, explicado de manera muy sencillita, la Corte utiliza una palabra que está al final del párrafo primero del artículo primero de la Constitución, donde dice que los derechos humanos no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y en las condiciones de la Constitución establece. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, con base en eso, sentencias que eran contrapuestas de colegiados, unos decían que en caso de colisión entre la Constitución y un tratado internacional habría que estar a la Constitución, otros decían que habría que estar a los tratados. Aplicando el sistema nuevo, la Corte, en una muy extraña forma de proceder, decide que cuando haya esta colisión hay que estar a la restricción constitucional. Es un problema muy serio porque evidentemente vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sentencias de la Corte Interamericana y sobre todo hace nugatorio el principio de progresividad. Porque en materia de derechos humanos, según el párrafo segundo de la Constitución, no es dónde está el derecho, por eso por la Constitución de la Ciudad de México es tan importante, no es dónde está el derecho, sino qué tanto protege. Y entonces yo voy a elegir como fuente el derecho que me dé mayor protección, no el derecho que tenga la mayor jerarquía formal. ¿Ok? ¿Vamos bien? Me voy a apurar para terminar y entrar así sea un ratito rápido a las preguntas que me tengan que hacer. En este esquema yo esto lo explico. En la sentencia, la Corte hace muy bien en establecer lo que los constitucionalistas llaman el estándar de normalidad constitucional. Es decir, cuál es la regla general a la que tienen que sujetarse todos los abogados y todos los ciudadanos y todas las instituciones. Y lo dijo de manera muy correcta, dijo toda norma general, por tanto implica tratados, reglamentos, leyes, en sentido amplio, y todo acto de autoridad o de particulares cuando actúen como autoridad deben ajustarse a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y a las normas de derechos humanos previstas en los tratados firmados y ratificados por el Estado mexicano, así como con la jurisprudencia de la Corte Interamericana como extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, salvo que haya restricción. ¿Y cuáles son esas restricciones? Bueno, ya se hizo el trabajo dogmático, el trabajo doctrinal. Hay un libro publicado por 3 investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas que se dieron a la chamba de ver cuáles eran las restricciones que había en la Constitución respecto de los tratados internacionales de derechos humanos por el Estado mexicano. Es un libro que está publicado en Porrúa, se llama Teoría de las Restricciones Constitucionales. Y atrás viene la lista, y estos investigadores dicen son 95. Pero la última que va a decidir pues es la Corte. ¿Estamos? Es la Corte la que va a decidir cuándo efectivamente hay o no una restricción, porque es el intérprete oficial de la Constitución. Bueno, ahí están las razones que yo ya les mencioné. Y ya voy a la parte final y les voy a hablar bien y también un poco mal de la Constitución de la Ciudad de México. A mí me parece que hay 1, 2, 3, 4, 5 momentums, o sea, espacios jurídicos, políticos, que generan un cambio en la estructura del derecho mexicano en materia de derechos humanos. En este siglo es, por supuesto, la reforma constitucional, pero con él la sentencia del caso Radilla, que nos modifica el control de constitucionalidad en México. Por tanto, la resolución 912-2010 que explica cómo debe hacerse el control de la constitucionalidad y de la convencionalidad en el derecho mexicano. También la contradicción de tesis, esta de restricciones, la 293-2011, por supuesto la nueva ley de amparo, y a mí me parece que el siguiente momentum clave por el contenido que van a ver ahora, la Constitución Política de la Ciudad de México. La Constitución Política de la Ciudad de México es muy avanzada, insisto, tiene en mi criterio y con todo respeto algunos errores técnicos, pero es sumamente avanzada por lo que les voy a mencionar ahora. Miren,
Este momentum es importantísimo por muchas razones. Voy a dejar de lado el tema de la legitimidad de la Constitución, porque el constituyente tuvo ahí sus problemitas, porque realmente los ciudadanos no decidimos quiénes iban a ser los diputados, sino solamente un porcentaje menor del Congreso Constituyente que determinó esta nueva Constitución. Voy a dejar de lado. Voy a dejar de lado también el tema de las controversias constitucionales que hubo en la Corte sobre algunos artículos, porque no me daría tiempo. ¿Qué aspectos me parecen centrales de esta nueva Constitución? Primero, el rescatar que somos una sociedad multilingüe, pero en los hechos. La Constitución se publicó en español y en náhuatl. En esta ciudad, el idioma originario se llama náhuatl. Y esto es un dato muy relevante, porque hay un reconocimiento de que buena parte de la sociedad también se comunica en una lengua diferente al español. Los principios rectores son extraordinarios, porque en el artículo 3, la Constitución de la Ciudad de México establece lo que hizo la Constitución del 57, por eso les dije que iba a ser muy fácil. El artículo 3 es un artículo en el que reconoce que los derechos humanos tienen 3 dimensiones, que es un instrumento de legitimidad política y que es un instrumento de justicia de las instituciones sociales, y que el objetivo de las instituciones sociales es promover y proteger derechos humanos, y que el centro de gravedad, el principio central, es el principio de dignidad humana. Fabuloso para una Constitución. Bien logrado en el artículo 3. ¿Qué hay? ¿Cuáles son las dos grandes aportaciones en mi criterio? Me parece que la Constitución de la Ciudad de México técnicamente logra dos cosas: hacer efectivo lo que se llama el principio de progresividad. A ver, explico rápidamente en qué consiste el principio de progresividad. El principio de progresividad es uno que se gesta por los años 80 del siglo pasado en la Cumbre Mundial de Derechos Humanos de Viena. En la Cumbre Mundial de Derechos Humanos de Viena, las Naciones Unidas hace una reunión internacional muy importante donde trata de resolver una bronca que se había gestado después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, como saben, el mundo se hizo bipolar. Estaba el bloque comunista encabezado por la Unión Soviética y los países que eran seguidores de esa doctrina, más Cuba, y del otro lado Estados Unidos y los países que rodeaban la doctrina capitalista norteamericana. ¿Por qué hay un retraso en los países socialistas? Porque los países socialistas son países, ahora me van a entender muy bien, de filosofía comunitarista. Por tanto, para ellos los derechos más importantes no son los derechos individuales, sino los derechos sociales. Y del otro lado, el desarrollo fundamental es el de derechos individuales, cívicos y políticos. Eso hace que en 1966 las naciones no se pongan de acuerdo y las Naciones Unidas se ve constreñida a publicar dos tratados internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué? Porque la presión internacional fue tan grande que los gringos dijeron: no, los que tienen prioridad político, jurídica, histórica son los derechos de primera y segunda generación. Mientras que los rusos y sus cuates dijeron: no, los derechos que tienen prioridad histórica, política y social son los derechos DESC, que se llaman derechos económicos, sociales y culturales. Como no se ponen de acuerdo, la ONU se tiene que ver constreñida a firmar dos tratados en 1966. Y eso partió al planeta. Entonces, unos se fueron por los derechos sociales y otros se fueron por los derechos individuales. Y los dos se equivocaron. Porque si ustedes iban con los cubanos, decían: oye, hermano, pero aquí no pueden votar, no hay derecho a la personalidad jurídica, no hay libertad de credo. Decían: es que, hermano, primero tenemos que comer, educarnos y hacer patria. Ah, pues está bien. Iban ustedes con los gringos y les decían: yo, maestro, pues es necesario desarrollar la salud, la educación. Primero las libertades individuales y luego vamos a los derechos progresivos. ¿Se acuerdan de este rollo, no? En 1980, ya que se veía muy cerca la caída del muro de Berlín y por tanto la caída del mundo socialista, la ONU se avienta el tiro de decir: señores, todos los derechos humanos para todos. Y para poder hacer esta interpretación, fíjense qué interesante, se inventan los principios de derechos humanos que ya aparecen en nuestra Constitución mexicana y se dice: por tanto, los derechos humanos son ¿qué? Indivisibles. Claro, no puedes hablar de derechos de un tipo y de otro tipo. Son interdependientes. Tú no puedes hablar de derecho a la libertad de reunión individual
y no política, y no tener derecho a la libertad de reunión política. ¿Ya me captaron? Son los dos. Tercer elemento, son universales, ya lo entendimos a cabalidad. Y el último elemento, son progresivos. Doy esa explicación y les cuento lo que hace la Constitución de la Ciudad de México, que es maravilloso. La progresividad debe ser entendida en dos sentidos. Hay una cosa que se llama progresividad horizontal y otra cosa que se llama progresividad vertical. La progresividad horizontal es esa que, para que me entiendan, lo que hace es desdoblar el contenido de los derechos, lo desdobla como un acordeón. Ustedes, si se ponen a estudiar derechos humanos internacionales, van a ver que en 1948 lo único que teníamos era la Declaración Universal, que tenía 30 artículos. En este momento hay 450 tratados internacionales. ¿Eso cómo se llamó? Progresividad. ¿Qué se hizo? De 3 artículos, por ejemplo, que eran los derechos de los niños, ¿qué fue el efecto de la progresividad? Se hizo luego una Declaración Internacional de los Derechos del Niño. Y luego se empezaron a firmar tratados específicos de derechos del niño. Uno de las Naciones Unidas, otro del sistema europeo, otro del sistema interamericano. Ese desdoblar de los derechos se llama progresividad horizontal. Y la progresividad vertical es la protección, el grado de protección que tienen los derechos humanos. El grado de protección internacional, ¿cómo comenzó? Con el sistema de informes. Luego, con las quejas que daban como resultado decisiones no vinculatorias. Y finalmente el sistema de protección encalló en ¿qué? En tratados que ahora otorgan facultades a un tribunal internacional para emitir sentencias vinculatorias. ¿Ya? Fue increciendo. ¿Se acuerdan que les dije? Ahí está. Increciendo horizontal, increciendo vertical. ¿No? Increciendo. No increciendo. No, increciendo. Para que apantallen a sus novias. Increciendo. I diritti umani crescono e si svolutano crescendo. ¿No? Ya. A pantalla, ¿no? Bueno, la Constitución de la Ciudad de México tiene una cosa bellísima, hace progresividad horizontal y pone derechos humanos fundamentales que no están en la Constitución General de la República. ¿Cuáles son? No voy a tener chance de verlos en detalle, ya tenía marcada la Constitución, pero no he tocado, se los doy. Por eso le llamo progresividad horizontal. Habla de un nuevo catálogo, de una carta de derechos, aplica los mismos principios obviamente como no podía ser otro modo, pero habla de una ciudad garantista, eso es muy interesante, en el sentido de Ferrajoli, no en el sentido de Carranza. ¿Cómo le otorgo derechos y garantías a los ciudadanos? Estados constitucionales garantistas, ¿no? Y entonces habla de derechos sexuales, de derechos a defender los derechos humanos, que es fantástico, el derecho de acceso a la justicia, el derecho humano a la buena administración, ahí traigo un caso interesantísimo sobre eso, ¿no? El derecho a la privacidad y protección de datos personales ya en la Constitución, la ciudad educadora y del conocimiento, y entonces se habla del derecho al deporte, del derecho a la vida digna, de ciudad incluyente, de derecho a la ciudad, de ciudad habitable y de ciudad segura, con los contenidos novísimos que tiene la Constitución, que dan para tesis doctorales. Cuando mis alumnos del doctorado me dicen, oiga, doctor, no sé qué escribir mi Constitución, les agarro a golpes con la Constitución de la Ciudad de México. Léetela, tarugo, para que se te quite. Y entonces van a ver que tiene una serie de posibilidades fantásticas. No me da tiempo, pero ya lo van a entender muy bien. Y finalmente, esto es una cosa interesantísima, que habrá que ver cómo esto se trepa en materia de defensa, porque yo como abogado me amparo, o me voy a la Comisión Nacional y busco que la Comisión Estatal me reciba, y si no me voy a la Comisión. Hay ciertas fórmulas. Pero en la Ciudad de México se publicó en febrero la Ley Constitucional de Derechos Humanos y Garantías en la Ciudad de México, que es una norma extraordinaria. Y miren, para que yo lo diga, cuelga, es una norma extraordinaria. Un ejemplo claro de, ahora sí lo vamos a entender, progresividad que horizontal. Incluso ya tengo jueces específicos, jueces que se tomó la figura de Colombia, jueces específicos para defender derechos humanos. Hay mucho para dar. Como ven, en el panorama queda sensacional, pero debemos hacer efectivo, y con esto concluyo, aquello con lo que comencé hablando, que evolucionemos de los derechos de papel a los derechos de verdad, ¿no? Porque tenemos el soporte jurídico. Ahora lo que hay que hacer efectivo es el soporte político y el soporte humano. Y eso ya depende de los ciudadanos y sus autoridades, Dios no baja y nos hace efectivos los derechos. A mí me gusta cerrar este tipo de conferencias porque me acuerdo mucho de un maestro norteamericano, sencillo, como los buenos profesores universitarios,
Decía, para que en los estados los derechos humanos funcionen, decía, los derechos humanos se los debe uno tomar en serio. Él tenía un librito muy bonito, que se llama Taking Rights Seriously, los derechos en serio. Si queremos que los derechos humanos funcionen, no los vaciemos de contenido, no hagamos lo que Pepito, ¿se acuerdan? Dotémoslos de contenido real.